La popular serie de Star Televisión, Yalsat, llegó a las pantallas con su episodio número 53 el 12 de enero, después de una semana de descanso. La serie estuvo marcada por Seyran y Gulgun conociendo el gran secreto de Alice Coran, y las experiencias de Ferit en la casa de Nebra. Aquí están los detalles del último episodio de la serie de televisión Yalsat. En The Kingfisher, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mirt Ramazan Demir y Setin Tekindor, el hecho de que Sefika le dijera la verdad sobre Alice Aga a Seyran cambió el equilibrio. No puedo lidiar con este mal. En el último episodio de Yalsat, Seyran, que se volvió loco tras las declaraciones de Ferit, dijo: ¿Tu único propósito era deshonrarme? No puedo hacer frente a este mal. Esto es pura maldad. Ferit luego dijo: ¿Qué pensaste? Ni tú ni tu familia pueden destruirnos. ¿Cuántos años hemos luchado por este nombre? Seyran dijo a los periodistas: Por favor, este es el verdadero Ferit Coran. Mientras los periodistas que no prestaron atención a las palabras de Seyran se marcharon, Seyran dijo: Pensé que creciste en malas condiciones, pero no fue así. No olvides hoy, este momento. Tendré éxito a pesar de ti, seré el verdadero ganador. Si tocas mis pies incluso con un guijarro, seguiré levantándome pisándote. No podrás vencerme, haz lo mejor que puedas. Juró venganza. Hice lo que era necesario, abuelo. Ferit fue a la mansión junto al agua, besó la mano de su abuelo y dijo: Hice lo que era necesario, abuelo. Les mostré a todos quién era esa chica. Habrá más. Siempre y cuando confíes en mí. Alice Coran lo felicitó diciendo: Bien hecho, Ferit, nieto mío. No me decepcionaste. Soy el creador de jugadas ahora. Suna. Preocupada por su hermano, Suna fue a la habitación de Ferit y pidió ayuda, dándose cuenta de que Fakat lo había engañado. Suna le dijo a Ferit: No le tendí una trampa. ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? Dicho. Ferit afirmó que ahora ve los juegos y hace las jugadas en consecuencia. Esta vez no soy un jugador, soy un creador de juego. Nuestros deseos con mi abuelo están en armonía por un periodo temporal. Suna también le advirtió que no estuviera solo cuando terminara este proceso. El pasado de PRL y Kaya. Mientras Pelin y PRL hacen nuevos planes en la mansión, Kaya le pregunta a PRL: No le contaste a Pelin sobre nosotros, ¿verdad? Él advirtió. Mientras PRL amenaza a Kaya con contarle a su padre lo que experimentó, llegó Suna. Cuando fueron a la habitación, Suna le preguntó a Kaya por qué había quitado las tijeras de la mejilla de PRL y le dijo: No tendrás intimidad con ninguna chica. Reacción de Nuket a Kazim. En ese momento, después de lo que pasaron Kazim y Seyran. Tengo que casar a Seyran con alguien al igual que él se divorció de ella y de Seyran, dijo. En reacción a estas palabras, Nuket dijo: ¿No estás cansado de repetir los mismos errores? Conozco muy bien la falta de padre. Seyran necesita un padre que la respalde como una montaña. Todavía estás tratando de casarla sin preguntarle. Recuerde, esas chicas guardan silencio, pero cuando llega el día, sus corazones duelen tanto como a los demás. Dijo que le dolería el corazón. Apoyo de Gulgun a Seyran. Al regresar a casa, Seyran vio la devastación de Gulgun y dijo: Esto no es culpa tuya. Gulgun, que no quería despedir a Seyran y Eze, dijo: No pueden hacerme nada. Ella no puede volver a pasar por esta casa. El estado de Esme es grave. La tía Tus le dijo a Esme que su médico quería nuevas pruebas y que mañana irían al hospital. A Kazim no le importaba la situación y dijo: No le pasará nada. Cuando Esme se enojó y entró, Atife afirmó que la situación era grave. A la mañana siguiente, Kazim apareció frente a Seyran y le dijo: Estoy detrás de ti, estoy contigo. Tu madre está un poco enferma, iremos al médico. Seyran aceptó esto y se fue con su padre. El viejo Ferit ha vuelto. Ferit, que fue a la empresa con Abidin al mismo tiempo, dijo: El viejo Ferit ha vuelto, hermano. Búscame una chica que todos busquen y cuya familia sea buena. Convencí a mi abuelo de que marcaré mi propio negocio y anunciar mi negocio con esta chica. Contaré otra historia. Cambiaré toda la percepción y la agenda. Tengo que convencer a la gente, dijo. El destino de Suna. Ifaka también llamó a Fikri a la mansión. Fikri le dijo a Suna, quien dejó caer su copa: Una copa que cayó cambió tu destino. No es hora de quemarla. Tu destino seguirá su curso, pero todo será como debe ser. Pero ese día, nadie será el mismo. Ifakat se enteró sobre el incidente de Pelin Safide. Ifakat, que habló con Safide, que llegó a la mansión en ese momento y aprendió todo de ella, le dijo a Pelin: Nadie puede salvarte excepto yo. Ifakat, quien dijo que permanecería en silencio hasta el nacimiento, amenazó con despedirla si no se comportaba como quería. Seyran va a la escuela después de ver a su madre Esme, rompió a llorar con el apoyo de sus amigos de la escuela.
Ferit está persiguiendo a Nebra. Al mismo tiempo, Ferit fue al gimnasio para encontrarse con Nebra, a quien Abidin encontró para él. Ferit luego fue hacia Gulgun con la flor en la mano y se encontró con su reacción. Gulgun dijo, no tendré un hijo así hasta que le pida disculpas a Seyran. Hablando con Kaya en la mansión, Suna expresó su malestar con PRL. PRL vino y dijo que había un vínculo muy fuerte entre él y Kaya. PRL, temerosa de Kaya, anunció que su padre y Nuket se casaron. La pareja llegó a la mansión por la noche, y anunció a todos que se habían casado. En ese momento, Gulgun, Seyran y F estaban celebrando que las notificaciones del caso de divorcio llegaban a la casa. Ferit también salió por la noche. Apareció ante Nebra una vez más con su amigo Gulsa. Más tarde esa noche, Nebra se paró frente a Ferit y le dijo, ¿qué quieres de mí? ¿Deberíamos ir a mi casa? Dicho. El dúo abandonó el lugar y se dirigió a la casa de Nebra en su coche. El gran secreto de Ali Saga y Latif. En cuanto a Sefika, que va a ver a Gulgun y Seyran, Latif no es lo que parece. Tiene un taller y muchas tiendas. Alice Coran nunca está en su radar. Incluso sé dónde está una de las tiendas. Alice Bey es el único artesano que ha realizado sus dibujos hasta ahora, afirmó Latif. Ferit en la casa de Nebra. En el mismo momento, Nebra besó a Ferit y le dijo, ¿estás aquí para darle celos a tu esposa? ¿Para arreglar la imagen rota de tu familia conmigo o para alquilar nuestra nueva tienda en el centro comercial? Ferit Coran dijo que no los necesitaba y que ella le agradaba. Sin embargo, Ferit, que no podía sacar a Seyran de su mente, no podía deshacerse de sus recuerdos con ella, por lo que cerró la puerta de un portazo y se fue. En las redes sociales llovieron comentarios sobre la incapacidad de Ferit para olvidar a Seyran y la verdad sobre Latif. Sin Seyran, Ferit Coran, no eres nada, y poco a poco te irás dando cuenta de ello. Estoy feliz de ver que las calumnias de Ferit no afectan a Seyran. Veamos cómo utilizará Seyran la verdad sobre Ali Saga. Tu corazón todavía está en Seyran, Ferit Coran. Simplemente decir que Seyran ha terminado para mí no funciona, Ferit. El secreto de Latif finalmente ha sido revelado. Seyran ha conseguido una baza muy importante. Pensábamos que el señor Latif es un buen hombre, y que es la mano derecha de Ali Saga, pero estábamos muy equivocados. ¡Wow, señor Alice! ¡Wow! Las cuerdas están ahora en manos de Seyran. En el nuevo tráiler, cabe destacar que Seyran, que se enteró de los hechos sobre Latif a través de Sefika, fue a su tienda y ofreció cooperación, y Ferit se acercó a Nebra. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.